Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Mentes que aprenden de esas huellas. Somos estudiantes de psicología y hoy los invitamos a analizar con nosotros el caso de Javier desde la perspectiva del análisis de la conducta. Nos acompaña el día de hoy Erika, Ángela, Elizabeth, Laura y quien les habla, Estefanía. En este episodio vamos a identificar dos conductas y problemas del caso de Javier y las explicaremos utilizando los principios del condicionamiento clásico y operante. Esperamos que este episodio les permita comprender mejor cómo se forman y se mantienen ciertos comportamientos. Empecemos con una breve textualización del caso. La historia de Javier, un niño de apenas 11 años que vivió una experiencia traumática en medio del conflicto armado en Colombia. ¿Qué pasó con Javier? Su madre lo había enviado a misa montado en su bicicleta, sin saber que ese día habría una incursión paramilitar en su pueblo. Al enterarse del peligro, ella fue a buscarlo, pero no logró convencerlo de volver. Más tarde, Javier llegó solo a casa, ileso, pero con una profunda culpa que lo marcó para siempre. Desde el análisis de la conducta entendemos cómo los aprendizajes derivados del trauma, como el condicionamiento clásico, puede asociar estímulos neutros con respuestas emocionales intensas, generando conductas con el miedo o la evasión. Y desde el condicionamiento operante veremos cómo ciertas conductas se mantienen con sus consecuencias, como el reforzamiento negativo. Se reduce el malestar evitando situaciones asociadas al dolor. A partir de este evento, Javier desarrolló conductas que analizaremos desde estas dos perspectivas: respuestas emocionales condicionadas y conductas evitativas, lo cual nos ayudará a comprender cómo el aprendizaje puede tanto marcar como transformar nuestras vidas. Prepárese para conocer más a fondo de su historia, comprender el impacto emocional que dejó en este momento en su vida y sobre todo cómo la psicología puede ayudarnos a transformar ese dolor en un camino hacia la sanación. Empecemos. Procedemos a analizar las dos conductas problemas de Javier observables en el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante para comprender su origen y cómo se ha mantenido a lo largo de su vida. Primera conducta: reacciones emocionales intensas, condicionamiento clásico. Desde un enfoque pavloviano, las reacciones emocionales de Javier pueden ser entendidas como respuesta aprendida a estímulos que antes eran neutros y que ahora contarían con una reacción asociativa debido a un proceso de aprendizaje anterior asociado a experiencias traumáticas. Por ejemplo, como las noticias o las imágenes que se transmiten. Otro tipo de conflicto que antes de estos problemas traumáticos no generaban en Javier un sentimiento de malestar, de estrés y de angustia. En este caso estamos frente a estímulos condicionados, los cuales fueron repetidamente emparejados en el tiempo con experiencias dolorosas de su historia de vida, como por ejemplo ver a su padre armado o creciendo en medio de un ambiente hostil en el que los factores sobreutilizaban una posibilidad de amenaza. Es decir, estos se emparejan sucesivamente como estímulos incondicionados, los cuales naturalmente producirán miedo o ansiedad, que es una respuesta incondicional, y con el tiempo esos estímulos condicionados producen respuestas condicionadas, incluso cuando ya no hay peligro. Por ejemplo, el peligro ya había desaparecido, pero igualmente la respuesta se produce por los estímulos condicionados
y ante esto se presentan respuestas condicionadas. Ejemplo, cuando Javier escucha una sirena o ve un programa de televisión sobre violencia, él experimenta angustia porque su sistema nervioso ha aprendido a asociar esos sonidos con los momentos traumáticos que tuvo que vivir en la etapa de su infancia. Segunda conducta, la evitación social, condicionamiento operante. Las dos conductas propuestas muestran que los aprendizajes emocionales y los aprendizajes conductuales pueden aparecer como evolucionales de la experiencia. Desde la perspectiva conductista, las conductas pueden alternarse si cambia la asociación, ejemplo clásico, o bien las consecuencias, ejemplo operante. Con base en esto, ahora daremos paso a mi compañera. La primera conducta problema desde el condicionamiento clásico fue la culpa internalizada y el arrepentimiento del hijo mayor, Javier, relacionados con la muerte de su hermana Mariana. Análisis bajo el condicionamiento clásico. Un análisis bajo el condicionamiento clásico es el estímulo incondicionado. La trágica muerte de Mariana, este evento naturalmente provoca una respuesta emocional intensa de dolor, tristeza y shock. Respuesta incondicionada. Es el dolor, la tristeza, el llanto, la desesperación. Estas son las respuestas emocionales naturales e inmediatas a la pérdida de un ser querido. Como estímulo condicionado, en este caso, el estímulo condicionado podría ser la bicicleta que Javier no debió llevarse, el acto de desobedecer a su madre, el lugar donde ocurrió el accidente, o incluso sus propios pensamientos sobre lo que pudo haber hecho diferente. Estos estímulos que originalmente eran naturales se asocian repentinamente con el estímulo incondicionado. Una respuesta condicionada sería la culpa, el arrepentimiento, la ansiedad, el autorreproche, después de la asociación repetida entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, en donde Javier experimenta estas emociones negativas. Cada vez que piensa en la bicicleta, recuerda el día del accidente, o incluso cuando se enfrenta a situaciones que le recuerdan a su hermano. Una explicación sería la muerte de Mariana, que generó respuesta emocional natural de dolor y tristeza. Debido a la proximidad temporal y emocional, ciertos estímulos presentes en el momento de la tragedia se convirtieron en estímulos condicionados. Ahora estos estímulos condicionados provocan una respuesta condicionada de culpa, arrepentimiento y ansiedad en Javier. Un ejemplo específico de esto sería que cada vez que Javier ve una bicicleta similar a la que le llevó el día del accidente, experimenta culpa y arrepentimiento debido a la asociación previa con la trágica muerte de su hermana Mariana. Los autores que se ven relacionados en este análisis son los autores como Karl Marx, Ralph Darrenworth y Lewis.
que examinan las tensiones y desigualdades sociales como motores del arrepentimiento y del conflicto. Ahora realizaremos el análisis mediante el condicionamiento operante, no sin antes hablar un poco de él, recordando que este se enfoca en la conducta voluntaria, de cómo se aprende y se modifica a través de las consecuencias. Según el psicólogo americano Frederick Skinner, el condicionamiento operante se produce cuando un organismo interacciona con un sistema que le proporciona recompensa como respuesta a un tipo de conducta. Ahora hablaremos de 4 tipos de condicionamiento operante. El primero es el refuerzo positivo. Dar un estímulo reforzador después de una conducta, lo que aumenta la probabilidad de que la conducta se repita en el futuro. De ejemplo, tenemos a un niño que recibe un premio por limpiar su cuarto. De segundas, tenemos el refuerzo negativo, quitar un estímulo aversivo después de una conducta, lo que aumenta la probabilidad de que la conducta se repita. En ejemplo, tenemos a una persona que se siente aliviada después de tomar un medicamento para el dolor. De tercera tenemos el castigo positivo, dar un aversivo después de una conducta, lo que disminuye la probabilidad de que la conducta se repita en el futuro. De ejemplo, tenemos a un niño que recibe un regaño por tocar un objeto prohibido. Y por último tenemos al castigo negativo, quitar un estímulo reforzador después de una conducta, lo que disminuye la probabilidad de que la conducta se repita en el futuro. De ejemplo, tenemos a una persona que pierde el privilegio de conducir su moto después de recibir una multa por manejar en estado no permitido. Mediante este condicionamiento operante realizaremos un análisis en la conducta de Javier. No sin antes recordarles que él vivía en un contexto de violencia y conflicto armado cuando era pequeño. Esta presencia de estos grupos en su municipio afectó su vida, generando el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Su madre dice, y esta es la hora en que Javier Alejandro, el mayor, todavía se culpa. Él dice que si ese día no hubiera ido para el cerrito, no hubiera perdido a mi niña. Esa es una charla que tenemos pendiente y no se ha dado la oportunidad, pero en algún momento habrá que tenerla, porque él dice a Marcela, su esposa, que él se culpa, porque es más, yo ese día le dije, papi, no te lleves esa bicicleta. ¿Eso para qué? Él le dice a Marcela, su esposa, yo por qué le desobedecí a mi mamá, por qué me fui para allá si a mí ni siquiera me gustaba rezar, algo andabas buscando. Yo tengo la culpa de que Mariana no esté con nosotros. Podemos ver 2 conductas. La primera, en el momento en que Javier se culpa de la pérdida de Mariana. La segunda conducta, él se siente que algo andaba buscando a ir al cerrito. Podemos ver reforzadores secundarios. Son estímulos que adquieren su valor reforzante a través de la asociación con reforzadores primarios o secundarios. En este caso podemos ver que se evidencia este reforzador primario con la atención y la empatía de su esposa. En el condicionamiento operante, específicamente en los 4 que hablamos anteriormente, se puede evidenciar el castigo positivo, dar un aversivo para disminuir la probabilidad de que se repita una conducta. Cuando él dice que si ese día no hubiera ido para el cerrito, yo no hubiera perdido a mi niña. El caso de Javier nos permite reflexionar profundamente sobre el impacto que tiene el contexto social y la violencia en el desarrollo de conductas desadaptativas. A través del análisis funcional de las conductas problema, podemos ver cómo el condicionamiento operante y clásico moldean respuestas que, si bien pueden parecer inadecuadas, cumplen una función adaptativa en entornos hostiles.
El análisis conductual permite comprender no solo las conductas observables, sino también el entorno que las refuerza o mantiene. En este caso, la evitación, el miedo, la culpa y la hiperactivación emocional son producto de un ambiente traumático que dejó huella en la estructura emocional y comportamental de Javier. Entre las recomendaciones tenemos intervenciones centradas en el trauma. Javier puede beneficiarse de un acompañamiento psicológico basado en terapias, como la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, que permite procesar eventos dolorosos del pasado. Técnicas de autorregulación emocional. Implementar estrategias como entrenamiento en relación, respiración diafragmática y mindfulness para mejorar la ansiedad. Fortalecimiento del apoyo social. Es clave fomentar espacios donde Javier pueda expresar sus emociones con personas significativas, como su madre o su padre, favoreciendo así la reparación del vínculo y la reducción de la culpa. Psicoeducación. Enseñar sobre las respuestas normales ante situaciones anormales, como las vividas, para reducir la autoatribución negativa y fomentar la autocompasión. Y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este episodio de reflexión y análisis en mente que aprende dejando huella. Recordemos que comprender las conductas humanas desde un enfoque científico y humano puede ser el primer paso para sanar historias marcadas por el dolor. Nos despedimos con el compromiso de seguir visibilizando realidades como la de Javier, apostando por una sociedad más comprensiva, empática y libre de violencia. Chao, chao.